Bien, y en esta ocasión tenemos la participación de la maestra Amparo Sevilla, actual titular de la Dirección de Estudios en Antropología Social del INA. Amparo ha trabajado tanto la investigación directa, en especial te vinculo, Amparo, tú me corregirás, con temas de danza, de baile, no solamente, ¿verdad? Y también en la gestión desde el instituto y distintas entidades, espacios como los relativos a la Huasteca y otros programas también de aplicación regional. Amparo nos acompaña: los efectos nocivos de las declaratorias del patrimonio emanadas por la UNESCO, un tema en el que, entre otros, pues Amparo ha puesto una visión crítica y una serie de llamadas para que pues actuemos en consecuencia. Amparo, te agradecemos desde luego, te recordamos la dinámica, más o menos 1 hora y media de exposición, el resto tomamos un receso, el resto para el intercambio con los asistentes, preguntas, comentarios, y pues sin más preámbulo, damos inicio para tener el tiempo y escucharte, Amparo, agradeciéndote de nuevo el que estés con nosotros. Muchas gracias, al contrario, les agradezco sinceramente, no por hacer un protocolo obligado, la invitación. Desde que supe de la existencia de este seminario he querido venir, sesión con sesión, pero ha sido francamente imposible. Entonces, bueno, qué bueno que esté registrado para que cuando tengamos tiempo podamos, los que no podemos asistir, desde luego, ver el video. Felicito el esfuerzo de ambos, muchas gracias por abrir este espacio. Y bueno, también quiero aclarar, es la Dirección de Etnología y Antropología Social. Perdón. Entonces, como se está grabando, no voy a hacer que después aparezca una institución de la cual no soy titular y me acuse quién sabe quién de qué cosa. Y entonces, bien hecho. Quisiera comentarles que desde el 2011 yo tengo la coordinación de... perdón, es que entró una llamada urgente, pero no la voy a contestar. Llevamos a cabo en la DEAS un seminario que se llama Seminario Permanente para la Salvaguarda del Patrimonio Musical de México. El objetivo de este seminario ha sido analizar las políticas públicas en relación a la música tradicional mexicana. Es un espacio que más que albergar lo que aquí sucede, que son los desarrollo de distintas investigaciones sobre la música, es en específico tratar de observar qué políticas públicas se han desarrollado al respecto, con miras a la posibilidad de crear un observatorio al respecto. Y entonces, en ese marco, consideramos que era urgente abocarnos al análisis de los efectos que están teniendo las declaratorias que ha emitido la UNESCO. Ustedes saben que son 4 declaratorias que tienen que ver con música y danza. Y en ese sentido nos centramos en estas 4. Sabemos que hay de la comida, dentro del patrimonio de lo llamado PCI, pero que además se está dando un auge muy fuerte a nivel nacional, estatal, municipal, de patrimonializar todo lo posible a ser patrimonializado. Es algo así como a muchos, un interés inusitado. Y entonces nosotros con este eje de reflexión hemos realizado 2 coloquios. Uno se llevó a cabo en el 2012, que fue en Puebla, y el segundo en el 2014. En ambos asistieron tanto danzantes, músicos, académicos, funcionarios y en una ocasión un empresario, para tener las distintas miradas sobre el proceso. Y el resultado de estos 2 coloquios se sistematizan
en un documento que hicimos al interior del seminario. Redactamos inicialmente su servidora, iba a decir servilleta, pero están grabando, ¿verdad? Su servidora, Carlos Ruiz y Felipe Flores en una primera instancia, y después se fue discutiendo, ampliando, y fue firmado, por fortuna, por muchos otros investigadores que se adscriben a lo que se señala en este documento. Entre ellos están las firmas de los coordinadores de este seminario, y el documento fue entregado a las autoridades correspondientes. Era un documento que, más que el interés era una publicación, era observar a quienes están vinculados a la toma de decisiones de estos procesos de patrimonialización, lo que está sucediendo a nivel comunitario a partir de estas declaratorias. Desde la UNESCO hasta entidades nacionales recibieron este documento, y pues el resultado de la lectura del mismo, si es que se leyó, pues no lo hemos visto plasmado y concretizado en política pública, porque vemos que sigue la tendencia que se marca como una advertencia en ese documento. Y nos encontramos que a la fecha, por ejemplo, en el estado de Sonora hay una iniciativa muy fuerte para patrimonializar la ceremonia de Pascolas y Venado, justamente siguiendo la misma ruta que nosotros advertimos que es muy cuestionable, y que vamos a tratar justamente el por qué es cuestionable. Y también sabemos que la Ciudad de México, en algún evento público, Mancera declaró su interés por declarar patrimonio de la Ciudad de México el desfile que se acaba de hacer, imitando lo que en la película de James Bond se puso en escena. Ustedes recordarán que se hizo el desfile, ¿no?, con gran difusión del mismo, y bueno, al parecer hay el interés de también declararlo patrimonio de la ciudad, ¿no?, cosa que nos parece obviamente, tanto en el ceremonial de Pascolas y Venado como el pseudo representación de las tradiciones mexicanas, en ambos casos nos parece gravísimo y muy cuestionable. Entonces, yo me voy a permitir pasar primero una exposición que ha sido preparada tanto para los compañeros de Sonora, que les comentaré después qué ha sucedido ahí, como con la Asamblea Legislativa, como ahora en este caso el seminario. Es un eje de cuestionamiento similar que presento en el PowerPoint en ambos, en los tres ámbitos, y al final expondré lo que en síntesis se planteó en el documento como efectos nocivos de las declaratorias, y que están en ese texto que les comentaba inicialmente, ¿no? Entonces, el tema de esta plática nos invita a reflexionar, el tema de esta plática nos invita a reflexionar sobre las causas que han generado el auge que en los últimos años ha tenido la patrimonialización de diversas expresiones culturales. La cuestión fundamental que me interesa desarrollar en este seminario consiste en una pregunta que parece sencilla, pero que contiene dilemas que exigen reflexión y debate, y que es lo que quisiéramos en esta ocasión, además de los temas que ustedes consideren. La pregunta es: ¿para qué patrimonializar? Conocido es el hecho de que la noción de patrimonio cultural inmaterial, en adelante PCI, proviene de la UNESCO, con la creación en el 2003 de la Convención para la Salvaguarda de este Patrimonio. El organismo internacional indica que dicha convención responde a la importancia que el PCI
o sea, no lo vayan a confundir con el PCI, sino el PCI tiene como, y cito, crisol de la diversidad cultural y garante del desarrollo sostenible, y al reconocimiento de que, y dice la UNESCO, los procesos de mundialización y de transformación social, por un lado, crean las condiciones propicias para un diálogo renovado entre las comunidades, pero por el otro, también traen consigo, al igual que los fenómenos de intolerancia, graves riesgos de deterioro, desaparición y destrucción del PCI, debido en particular a la falta de recursos para salvaguardarlo. Entonces, analizando este punto de partida de la convención, a nosotros nos parece curioso cómo se construye un discurso dentro de la diplomacia internacional que intenta matizar las grandes contradicciones generadas por el desarrollo de un sistema económico depredador de los recursos naturales, económicos y culturales de las naciones. Se habla del impulso a nivel internacional de una cultura dirigida al desarrollo sostenible, pero al mismo tiempo se permite la explotación indiscriminada y contaminante de la biodiversidad y la imposición de los intereses de la economía globalizada que atentan claramente contra el equilibrio ecológico y la diversidad cultural mediante las prácticas acordadas en tratados internacionales como lo es el Tratado de Libre Comercio. Lo único bueno que tendría Trump es que se echa abajo el tratado. Esa es mi opinión, no sé cuál sea de ustedes. La globalización ha generado un reordenamiento mundial diseñado bajo la lógica de las poderosas compañías transnacionales, entre las cuales se encuentran las abocadas a la industria del entretenimiento. Por ello resulta inquietante que dicho organismo afirme que los graves riesgos de deterioro, desaparición y destrucción del PCI se deban a la falta de recursos para salvaguardarlo, evadiendo así el hecho de que la principal causa de la destrucción de la diversidad cultural proviene de la configuración de una cultura global impuesta por dichos emporios transnacionales. El primer paso para desglosar esta afirmación será ver muy sintéticamente los conceptos que maneja la UNESCO en relación a los términos en juego. Entonces la UNESCO, como ustedes ya sabrán de memoria esto, nos dice, se entiende por PCI los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas junto a los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Esto es, define patrimonio cultural de una manera tautológica, porque dice que es todo aquello que cada quien considere que es su patrimonio cultural, o sea, no está definiendo nada. Este patrimonio cultural, sigue la UNESCO, se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad. Bueno, hasta ahí no tiene nada de diferencia a la definición de cultura. Esto quiere decir que siguen sin definir qué es patrimonio. Y el colofoncito que ponen aquí dice, contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana, parece más bien un discurso del deber ser y un propósito de un organismo internacional que de una definición que trata de delimitar el campo de acción. Pero bueno. Como ya lo han señalado varios autores, en esta definición no se establecen diferencias entre cultura y patrimonio. Cabe preguntar entonces, ¿qué diferencia hay entre estos ámbitos? ¿Toda la producción cultural que se ha generado y se genera en un país constituye su patrimonio? ¿Solo lo que las comunidades, los grupos y en algunos casos individuos reconocen como tal? Estas preguntas han dado lugar a un debate muy interesante entre varios investigadores, del cual derivamos dos conclusiones sustantivas.
El PCI está constituido por aquellos bienes culturales que tienen una valoración especial, debido a que son expresiones significativas para la conservación y la transmisión de la memoria histórica y las identidades sociales. Y en segundo término, en la determinación de qué bienes son o no patrimonio cultural, siempre se establece un campo de disputa y negociación entre los diversos grupos sociales involucrados. Esto es, se trata de una acción que no es neutra y que generalmente cuando se lleva a cabo se transforma en un campo de conflicto social, que es lo que nosotros analizamos. Con base en la noción de patrimonio cultural, se ha llevado a cabo la patrimonialización de diversas expresiones culturales, proceso que implica la intervención de instancias gubernamentales que bajo protocolos institucionales otorgan el reconocimiento correspondiente mediante la expedición de una declaratoria. El punto es que al brindar una distinción oficial a determinadas expresiones sobre las demás, conlleva una selección que lleva implícita una exclusión, nos advierte Gonzalo Camacho. En ese sentido, cabe preguntar, ¿por qué no se ha patrimonializado, por ejemplo, ¿por qué se ha patrimonializado los voladores, la pirecua, los parachicos y el mariachi? Y no se ha reconocido el valor simbólico de todas las expresiones musicales y dancísticas que hay en México, a pesar de que éstas tienen un alto valor simbólico para las comunidades que las realizan. Segunda pregunta, ¿quién o quiénes han impulsado estas declaratorias? ¿Cuál ha sido el objetivo oculto de esos procesos de patrimonialización? Intentaremos dar respuesta a lo planteado, pero antes queremos advertir que lo que se asume en un ámbito comunitario o colectivo, como lo nuestro, se convierte en lo nuestro de un ámbito mucho mayor, que puede abarcar una entidad federativa, una nación, e incluso toda la humanidad. Esto último una vez que se ha decretado por parte de la UNESCO como patrimonio. El hecho de que ese organismo no establezca la necesaria distinción entre patrimonio y cultura no puede ser considerado como algo fortuito. Desde nuestro punto de vista, responde al hecho de que el término en cuestión nos remite al terreno pantanoso de la propiedad. No se puede hablar de patrimonio sin aclarar quién resulta propietario de ese bien. Si el reconocimiento social transforma una expresión cultural en patrimonio mediante una catalogación oficial, ¿en manos de quién queda la herencia constituida por bienes y derechos sobre esos bienes colectivos? En el caso del patrimonio cultural de la nación, esto es, las zonas y monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y paleontológicos, hay una ley federal que evita que esos bienes públicos tengan un usufructo privado. Bueno, eso hasta el momento. No podemos ser muy optimistas porque es constante el ataque y el embate para echar abajo esta ley. Se han metido muchas iniciativas por parte del PAN y otros partidos para demoler esta ley y abrir el camino al usufructo privado de estos bienes, hasta ahora de la nación. Bueno, la pregunta es, ¿lo mismo podríamos establecer en relación al PCI? No es casual que la convención abocada a la salvaguarda del PCI carezca de un marco jurídico que establezca los derechos y obligaciones de los agentes que intervienen en los procesos de patrimonialización en relación al posible usufructo de las utilidades económicas que puedan derivarse de estos patrimonios. Lourdes Arizpe, en un texto publicado en el 2009, brinda una descripción sobre la forma en la que se abordó el tema de la aplicación o no de los derechos de propiedad intelectual en el PCI, a partir de su experiencia, porque ella fue integrante de una comisión
que justamente elaboró los lineamientos de esta convención a partir de esa experiencia. La autora informa que ese tema generó un debate muy importante al interior de la convención y fue motivo de la realización de varias consultas externas, a lo que añade, por favor pongan atención en esta cita transcrita. Este tema se estaba negociando con otros organismos internacionales, principalmente con la Organización Mundial de la Protección Intelectual, la OMPI. Había una creciente preocupación respecto a la apropiación del conocimiento local, particularmente de la farmacopea y la terapéutica indígenas, por lo que se estaban considerando programas internacionales para protegerlo. Entre la OMPI y la UNESCO se llegó al acuerdo de dejar de lado la mayoría de los asuntos de la propiedad intelectual en la Convención sobre el PCI. Es una pena que Lourdes Arizpe no haya incluido en su descripción las causas por las cuales dichos organismos tomaron tal acuerdo. Sin embargo, conocido es el hecho de que la OMPI generó en el 2000 el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore. Muchos años han pasado, fíjense, 16, y a la fecha sigue siendo una tarea pendiente para esa institución resolver y dictar las normas que permitan proteger los conocimientos tradicionales, garantizar su utilización en beneficio de las comunidades que las crearon y desarrollar acciones efectivas para su salvaguarda. Ello se debe a la falta de capacidad de estos funcionarios o será la falta de voluntad de los gobiernos que lo integran. Yo creo que obviamente es la segunda, ¿no? El vacío conceptual y práctico que hace la convención encargada de la salvaguarda del PCI respecto al tema de los derechos de propiedad intelectual puede tener una relación directa con la indefinición del sujeto social que supuestamente sería el propietario del patrimonio cultural. En las consideraciones y reconocimientos que hizo el organismo internacional para la instauración de la convención, tenemos el siguiente párrafo. Dice la UNESCO: reconociendo que las comunidades, en especial los indígenas, los grupos y en algunos casos los individuos desempeñan un importante papel en la producción, la salvaguarda, el mantenimiento y la recreación del patrimonio cultural inmaterial, contribuyendo con ello a enriquecer la diversidad cultural y la creatividad humana, se establece esta convención, ¿no? Entre otros reconocimientos. Preguntamos, ¿cómo interpretar este párrafo? ¿Se trata de un reconocimiento auténtico por parte de la UNESCO en relación a los sujetos sociales que son creadores y por lo tanto propietarios del PCI, o todo lo contrario, de una forma diplomática de ocultar la indefinición del sujeto social? Además de la pregunta interior, se puede añadir una observación que ha planteado Álvaro Alcántara al párrafo anterior, en la que acertadamente inquiere: si estos actores desempeñan un papel importante, entonces, ¿quiénes son los que desempeñan un papel central, fundamental o indispensable? En consecuencia, cabe preguntar: las comunidades, los grupos e individuos que han creado una manifestación cultural catalogada como PCI, ¿son involucrados, portadores o propietarios? ¿De qué estamos hablando? Esto es, ¿los mariachis son portadores? ¿Los parachicos son portadores? ¿O son propietarios? Estos, obviamente hay una nube gris, ¿no? En el caso del término portador, tenemos que, según el glosario del PCI elaborado por la UNESCO, aparece definido como, cito, miembro de una comunidad que reconoce, reproduce, transmite, transforma, crea y forma una cierta cultura al interior de y para una comunidad. Sigue la UNESCO: un portador puede, por añadidura, jugar uno o varios de los siguientes roles: practicante, creador y guardián.
jamás se habla de propietario. O sea, son guardianes. En cuanto a la propiedad sobre esta herencia cultural por parte de las comunidades, los grupos y portadores, no hay nada escrito, pero queda el consuelo de que cuando un patrimonio cultural se integra a la lista representativa, es la humanidad la propietaria. O sea, la señora humanidad es la propietaria. En relación al concepto de salvaguarda, es importante recordar que el objetivo manifiesto de las declaratorias de patrimonio que se han emitido por parte de varias instancias nacionales e internacionales es, dicen estos textos, evitar el deterioro, la destrucción y la desaparición del PCI mediante la salvaguarda del mismo. La UNESCO indica que por salvaguarda se entiende identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valoración, transmisión y revitalización. Esto es 9 acciones mediante la creación de una política cultural que derive en programas oficiales concretos para atender el propósito planteado, esto es salvaguardar. No se trata, por lo tanto, de acciones aisladas y fragmentadas, como hasta el momento se ha visto en México y otros países, en las que se promueve la patrimonialización de un bien cultural sin la investigación correspondiente en torno a qué, cómo y por qué pretender esta acción. Esto es, en los expedientes que analizamos hay una supuesta investigación sobre la manifestación, unas mejor hechas que otras, ¿no? Pero se da por hecho que ya se investigó. Lo que no se investiga es ¿para qué patrimonializar? ¿Y qué? ¿Y cómo? O sea, ¿por qué los voladores y no los quetzales? ¿Por qué los mariachis y no el son huasteco? Entonces, ahí vamos sumando una serie de preguntas, ¿no? En la cual se ve que al elegir una expresión se está excluyendo las demás. ¿Por qué? Es la pregunta. Llama la atención el hecho que la integración de todas las acciones planteadas por la UNESCO no se consideren como un mecanismo obligado e indispensable para lograr salvaguardar un bien cultural en peligro de deterioro, y que en su lugar tan solo se busque la obtención de declaratorias estatales, nacionales o internacionales de patrimonio cultural inmaterial para supuestamente garantizar su salvaguarda. Todo indica que se ha puesto de moda la patrimonialización de expresiones culturales de diversa índole, ya que en todo el país se han formulado propuestas en ese sentido, provenientes sobre todo de diputados, empresarios y agencias turísticas. ¿Cuál es la causa de tanto interés? En la revisión de estas iniciativas observamos que todas hacen patente su preocupación por salvaguardar. Sin embargo, analizando los efectos culturales, económicos y políticos que se han suscitado, tenemos los siguientes resultados. Entonces, tenemos aquí que hay, como decíamos, objetivos manifiestos y desde nuestro punto de vista objetivos ocultos. El verdadero motivo por el cual se está patrimonializando. En el primer caso, se supone que se pretende evitar deterioro, destrucción, desaparición, pero en realidad es un mecanismo que está funcionando para fortalecer la imagen política de gobernantes y funcionarios. Se dice que es para fomentar la diversidad. En realidad, el principal objetivo es abonar a la oferta turística. Y ahorita vamos a ver los resultados de lo que implica que el turismo sea el eje, el principal eje de la acción. Se dice que para impulsar el desarrollo sostenible, cuando en realidad las empresas que plantearon la patrimonialización están lucrando con estos patrimonios. La patrimonialización de un bien cultural fortalece
Me adelanté. La patrimonialización de un bien cultural fortalece su valoración social, sin embargo, y paradójicamente, al otorgar un reconocimiento distintivo a determinadas expresiones culturales sobre las demás, la patrimonialización resulta ser un mecanismo para reconfigurar o añadir un valor económico a dicha expresión. Dicho en otras palabras, se trata de una forma de valoración social en la que predomina el valor de cambio sobre el valor de uso, lo cual puede significar la transformación de un ritual cuyo propósito es la cohesión identitaria, ya sea esta una danza, una fiesta, etcétera, en activo cultural. Y así lo dicen varios de los investigadores que avalan la convención. O sea, se trata de crear activos culturales para el mercado. El logro de lo anterior requiere la visibilización del ahora objeto vendible, aunque ésta por sí misma no sea garante de su salvaguarda. Entonces, recuerdan ustedes que hay 9 acciones que plantea como salvaguarda la UNESCO. Una de ellas es visibilización. En efecto, ¿sí?, sobre la visibilización, el hacer visible una expresión, se ha hecho como el eje de toda la acción, ¿no? La justificación de todas las acciones. Hay que visibilizar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este proceso de visibilización? No en todos los casos el visibilizar una expresión ayuda a su salvaguarda, sino todo lo contrario, como es el caso de la ceremonia de Parachicos, ya que desde que fue declarada Patrimonio de la Humanidad, Chiapa de Corzo se convirtió en la cantina más grande del estado cuando se realiza la fiesta mayor. Ustedes saben que esta fiesta tiene que recorrer el grupo de Parachicos determinados puntos de la localidad, pues esto ya es imposible. Se llenó, así literalmente, de turistas ávidos de estar en la fiesta y obviamente los únicos que ganan son los que venden cervezas, que además, para colmo, ni siquiera son de la población. Entonces, la cuestión es saber quiénes han sido los promotores de las declaratorias emitidas y con qué propósito. En el caso de las otorgadas por la UNESCO, se da el común denominador de que son las dependencias de turismo estatales quienes las han promovido, a excepción de las del mariachi, que fue la Secretaría de Cultura, pero que el financiamiento provino de la Cámara de Comercio del tequila, de la industria tequilera. Varios medios informativos manejan la idea de que la industria turística permitirá superar la pobreza, pero como lo han demostrado muchas investigaciones, se ha desarrollado una industria depredadora que solo ha reforzado las relaciones de desigualdad entre los empresarios y las comunidades. Bueno, por suerte ya tenemos este libro, ¿verdad?, en donde justamente con una investigación más profunda en cada caso demuestra lo anterior. La promoción turística en sí misma no puede ser motivo de preocupación, pero sí lo es su estrecha vinculación con las industrias del espectáculo, mismas que han generado la deformación de un sinfín de expresiones culturales de carácter tradicional, además de su apropiación por parte de sectores sociales ajenos a las comunidades poseedoras de estos legados culturales. Tal proceso no solo representa un cambio de la función social que originalmente desempeñaban, sino también una fragmentación, una degradación o empobrecimiento y un simulacro. Bueno, vamos a ver el grado al cual se ha llegado cuando se antepone el interés de la oferta turística sobre la salvaguarda de una expresión tradicional. Es muy interesante ver cómo al turismo no le interesa la proyección de una expresión ritual tal y como es
en la realidad, porque para ellos obviamente esto no es vendible, no es atractivo, y por lo tanto impone cambios que obligadamente hacen que esta expresión se convierta en lo que ellos opinan, que es espectacular. Y entonces veamos un ejemplo al respecto, que me parece verdaderamente, bueno, esto es el espantoso desfile, bueno, a lo mejor a muchos les gustó, pero lo que es verdaderamente siniestro es que llega una empresa norteamericana al Zócalo de la Ciudad de México, corran a los maestros que tienen tomado el Zócalo de la ciudad a golpes, nos prohíben a los ciudadanos estar 15 días a transitar por el Zócalo de la Ciudad de México para filmar una película norteamericana. Y después que el show que montó un creativo de la empresa en cuestión venda al gobierno de la Ciudad de México la producción. Nosotros compremos esa producción, quién sabe a qué precio, lo estamos investigando, y organicemos un desfile para que los mexicanos nos veamos conforme la mirada que generó una empresa norteamericana y que nos dice ellos a nosotros que así somos los mexicanos. Y después de eso se llega al acuerdo de que se va a establecer, se va a institucionalizar, y este desfile se va ya a hacer año con año por decreto del señor Mancera, bajo el nombre que ustedes ven en pantalla. Yo nunca he podido hablar inglés, tú me dirás, Fernando, cuál es el motivo, la causa, ¿verdad? Pero que, bueno, supuestamente hay la intención de patrimonializarlo además, ¿no? Y otro ejemplo igual de grave y patético es el que vamos a ver a continuación. Esto sucedió en los Juegos Panamericanos llevados a cabo, permítanme, no tengo el volumen necesario, permítanme, por favor. Es que le había bajado hace ratito y se me olvidó volverle a subir. No. Bueno, esto sucedió. ¿Estás conectado al cable tal vez, Héctor? No, es que yo le bajé. Esto sucedió en los Juegos Panamericanos que se llevaron a cabo en el 2014 en Veracruz.
Bueno, pues esto lo presentamos varios compañeros del seminario. No. Esto todavía no lo conocimos y el documento que les comenté lo fuimos a exponer al centro, a la zona arqueológica del Tajín y con compañeros voladores, tanto de voladores inscritos o adscritos o incorporados, o como se diga, a Cumbre Tajín, como voladores que no pertenecen a esta asociación. Y se dio una discusión muy interesante sobre lo que expusimos, y uno de los voladores que no son parte de Cumbre Tajín justamente les cuestionó a los voladores de Cumbre que por qué habían permitido que en estos Juegos Panamericanos se les pusiera los fuegos artificiales a una costa de su integridad física. No hubo respuesta. Hubo un silencio absoluto. A partir de eso conseguimos el video, el testimonio visual, y recientemente fuimos a Sonora a una reunión en donde se discutía el proceso de patrimonialización de la ceremonia de Pascola y Venado, y yo insistí en que se invitara al patrón de los Parachicos, que la verdad ha sido verdaderamente dramático lo que le ha pasado. Después, si quieren, doy más información, para que expusiera a mayos, yaquis, guarijíos, series, su experiencia después de la patrimonialización. Y hubo un grupo que insistió en invitar un volador de Cumbre Tajín para que hablara a favor de su declaratoria. Fue muy interesante que cuando yo expuse este video, se hizo una expectativa así, porque realmente la gente que sabe lo que está en juego es como que se le va a uno la respiración, ¿no? Así como, ¡ah! Bueno, cuando se le preguntó a ese representante que estaba en otro escenario, él aclaró que él no había estado de acuerdo con que se pusieran estos cascos ni esas luces, pero que habían sido obligados, ¿no? Y que de esta cuestión de llevar a cabo esto se había tomado finalmente como acuerdo de la comunidad, y la comunidad es quien acuerda y decide, ¿no? Entonces, lo que es evidente para nosotros es que los portadores, que no propietarios, pierden control social de sus propias expresiones una vez que han sido declaradas, y se anteponen los planteamientos y los intereses y los formatos de las empresas que empiezan a girar en torno a estas expresiones. Continuamos. Los empresarios y un amplio séquito de funcionarios, muchos de los cuales, por cierto, también son empresarios. O sea, este fenómeno que se da en Estados Unidos de que llega un gran empresario, ¿verdad? Y ahora ya es presidente, ese gran empresario ahora hecho presidente, pues es un proceso que se veía ya años atrás. Los empresarios, por lo visto, se cansaron de los políticos y dijeron, bueno, yo garantizo directamente mis negocios, sin ningún intermediario, y ahí les voy, me autopropongo. Entonces estamos viendo que hay muchos funcionarios y muchos políticos que son empresarios, y si ustedes analizan, muchos de ellos están ganando las elecciones en varios países, los que además manejan los medios masivos de difusión, ¿no? Coinciden con la idea de que la exhibición espectacular de los bienes culturales patrimonializados constituye un recurso importante para el desarrollo económico del país. Quizá por ello han tomado un papel muy activo para propiciar, apoyar y avalar tal fenómeno, ignorando, ya sea por indolencia o desinterés, las afectaciones que ello ha generado.
La visibilidad nacional e internacional que mediante las declaratorias de patrimonio cultural inmaterial obtienen determinadas expresiones culturales ha dado como resultado que la obtención de esas declaratorias sirva como una excelente vitrina para el mercado turístico de marcas identitarias. O sea, se están produciendo, la identidad ya se transforma en una marca y esta marca entra en el mercado global. Entre los efectos nocivos de ese mercado cultural encuentra el uso mediático de dichos patrimonios, entre los efectos nocivos de ese mercado cultural se encuentra el uso mediático de dichos patrimonios por parte de los agentes que propusieron las candidaturas premiadas. Dicho en otras palabras, la patrimonialización no solo ha generado beneficios económicos a las empresas ligadas a la industria del espectáculo, sino también ha sido utilizada como un recurso para fortalecer la imagen pública de funcionarios y políticos, ya que las declaratorias consisten en un acto oficial cuya realización en sí misma da la apariencia de salvaguardar el bien cultural, aunque no se efectúen acciones concretas en ese sentido. Para concluir, intentaré dar respuesta a lo que preguntábamos inicialmente. ¿Para qué patrimonializar? Y voy a intentar sintetizar lo que he dicho de la siguiente manera. Se ha indicado que la noción de patrimonio cultural es un constructo social, no existe en sí mismo, es una construcción. No, eso de que el patrimonio ahí está, existe, no, se crea, se denomina así. Es un constructo social que ha sido creado por instancias gubernamentales encargadas de la elaboración y puesta en marcha de programas para el manejo de las herencias culturales. Con base en esta noción, se ha efectuado la patrimonialización de diversas expresiones que se catalogan como patrimonio cultural inmaterial a partir de la Convención del 2003 de la UNESCO. La cuestión es que las formas de patrimonialización que se han implementado en nuestro país han propiciado que los herederos de los legados culturales pierdan el control social de sus expresiones culturales, además de que la patrimonialización en varios casos añade y en otros reconfigura un valor económico al valor simbólico de esas expresiones, cuya propiedad se disuelve en el aire por la acción del libre mercado, esto es, de un mercado rapaz de bienes culturales. Estrechamente vinculado a la indefinición del sujeto social que resulta propietario de una expresión cultural patrimonializada, se observa el crecimiento de una industria turística en conjunción con la industria del espectáculo que, bajo el argumento de hacer de la cultura un recurso para el desarrollo, fomentan la espectacularización de la diversidad cultural como mecanismo para su venta. Las acciones de salvaguarda en este contexto se convierten paradójicamente en su contrario y, dada la ausencia de un marco legal para la protección de los derechos y la propiedad colectiva, las ganancias económicas de la venta de los bienes culturales transformados en patrimonio las obtienen los dueños de las empresas ligadas a las industrias citadas. Cuando el proceso de la patrimonialización carece de un marco legal en materia de derechos culturales y derechos colectivos, se abre la puerta al usufructo privado de los bienes colectivos, esto es, al lucro del PCI por parte de empresas privadas. La indefinición del sujeto derivada de esta forma de patrimonialización permite que todo individuo, grupo o empresa pueda intervenir en la práctica de la expresión cultural catalogada como patrimonio y con ello los portadores originarios pierden el control sobre su bien cultural. ¿Por qué no realizar acciones de salvaguarda que propongan las comunidades sin que ello represente su patrimonialización? Es urgente que las instituciones encargadas de salvaguardar el patrimonio cultural lo hagan mediante las 9 acciones antes citadas
mediante programas institucionales que, además de integrar todas esas acciones, sean, y esto es muy importante, estos programas sean elaborados con las comunidades poseedoras de los legados culturales a partir de los intereses y necesidades de dichas comunidades. Quizá ello evite, que en torno al patrimonio se generen mecanismos de exclusión social, apropiación cultural y explotación económica y política. Por desgracia, dicha concepción dista mucho de las acciones que hasta el momento se han realizado por parte de los 3 niveles de gobierno respecto al fomento de las tradiciones populares. Finalmente, es preciso reconocer que tenemos mucho que aprender de aquellas comunidades y agrupaciones que han logrado proteger su identidad y patrimonio a pesar del embate generado por los intereses económicos y políticos de las empresas depredadoras, no solo del medio ambiente natural, sino también del social y cultural. Hasta ahí. Tan, tan.